Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La multinacional Bayer Monsanto fue condenada por un jurado de Estados Unidos a pagar $2.000 millones a una pareja al considerar que un herbicida llamado Roundup, elaborado a base de glifosato, les causó cáncer a estas dos personas. Este es el tercer fallo de este tipo contra esta empresa en los Estados Unidos por este mismo asunto, y el panorama indica que tal vez no vaya a ser muy diferente debido a que hay un acumulado de 13.000 demandas solo en los Estados Unidos. Esto reabre el debate en países como Colombia, donde el gobierno defiende el uso de glifosato para combatir los cultivos ilícitos, y la Corte Constitucional de ese país discute y está también debatiendo sobre su uso después de haberlo suspendido desde el año 2015. Para analizar y debatir sobre este tema están con nosotros en el estudio de France 24 José Alejandro Martínez. Él es ingeniero químico de la Universidad EAN de la ciudad de Bogotá, en Colombia. También está con nosotros Camilo Prieto. Él es médico cirujano reconstructivo, director de la ONG Movimiento Ambientalista. Y también está con nosotros a través de Skype, en conexión remota, la doctora Mercedes López Martínez. Ella es directora de Vía Orgánica en la Ciudad de México, en la capital mexicana, y también es integrante de Regeneration International. Gracias a todos por acompañarnos aquí en este debate de France 24. Antes de comenzar, quiero aclarar que a lo largo de la jornada estuvimos intentando contactar a representantes de la farmacéutica Bayer y de Monsanto en América Latina, en México, Costa Rica, Colombia y Argentina. Y fue imposible tener a un representante de esta compañía para participar en este debate y darnos su punto de vista. ¿Qué piensa esta empresa sobre estos hechos que se han presentado en los últimos días y la percepción que ellos tienen sobre este producto que comercializan en el mundo entero? Yo les recuerdo que ustedes, los televidentes, también pueden participar en este debate, pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas también a través de nuestras redes sociales. Se las recuerdo, en Twitter estamos como @France24-ES. Deje todos sus comentarios con el numeral el debate F24, y también pueden dejar algunos comentarios en mi cuenta personal @Santilogo a través de Twitter. Pues tenemos a los invitados, tenemos el tema definido. Vamos a comenzar entonces aquí en France 24 y quiero comenzar por el orden que los presenté. Comienzo entonces por José Alejandro Martínez. Su opinión sobre esta decisión de la justicia de Estados Unidos sobre el uso de este herbicida que tiene como base el glifosato. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Camilo. Gracias, doctora, desde México. Digamos que en términos globales, mal haría yo en entrar a controvertir una decisión que pues unas personas que se dedicaron a analizar el caso han tomado bajo la legislación de un país que no es ni siquiera el nuestro, ¿no? Eso es una condición que está pasando en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí resalto es que tiene una lógica el que haya sucedido esto debido a que, pues, se está comprobando sistemáticamente ya en 3 ocasiones que el manejo de información o que la búsqueda de digamos que de la verdad alrededor de los impactos que puede llegar a generar esta sustancia química en particular en cierta forma de uso, con ciertas aplicaciones, pues no fue el debido. Y esto lo que nos hace pensar es efectivamente hasta qué punto el tema del glifosato es otro ejemplo más de cómo desafortunadamente los intereses que a veces median, digamos que a las empresas, pues termina primando más los intereses económicos que otros intereses. En este caso hablemos de intereses ambientales o intereses de salud. Esto es un ejemplo desafortunado. Estamos hablando de vidas de por medio. Ya lo hemos vivido unos años atrás con el tema del tabaco, el tema del cigarrillo, y ahora lo estamos vivenciando en una tercera fase, pero vienen 13.000 más y seguramente esto va a ser un efecto cascada que, pues bueno, no podemos quedarnos, digamos que ajenos a esa condición. Antes de darle la palabra, doctor Prieto, quiero ir con nuestra invitada en la Ciudad de México, la doctora Mercedes López. Doctora, su opinión sobre este fallo de la justicia de Estados Unidos. Santiago, buenas tardes. Gracias por la invitación. José Alejandro y Camilo, buenas tardes. Creo que es un fallo muy importante. Nosotras desde México y desde la Red de Regeneración Internacional hemos instituido un tribunal contra Monsanto, justamente por los daños que se han causado al medio ambiente, a las personas, a la salud, a los insectos polinizadores. Creo que es fundamental el fallo. Para México es muy importante porque
México es centro del maíz y tenemos una demanda civil contra el maíz genéticamente modificado. Creo que es un hecho trascendental y que pone en la mira pues a las empresas que por un negocio ponen en riesgo la salud, la biodiversidad y el medio ambiente. Es algo sin precedentes. Doctor Prieto, aquí en el estudio de France 24, un golpe asertivo por parte de ambientalistas, por parte de ustedes los médicos con este fallo. Bueno, yo creo que acá hay una decisión jurídica basada en un hecho nuevo de salud pública para el mundo, este consenso que aparece en el IARC, el Instituto de Investigación contra el Cáncer, adscrito a la Organización Mundial de la Salud, que a través de una monografía que ya es pública llega a una conclusión, y es que el glifosato es altamente sugestivo como carcinogénico, o sea, está en el grado 2A. Entonces, basado en esa exposición estadística muy juiciosa que hizo el IARC, no solamente Estados Unidos, sino gobiernos como Colombia, donde hasta este momento hay una controversia muy importante en cuanto a las aspersiones con esta sustancia, se están basando en ese hecho científico novedoso. Entonces yo creo que sí es una decisión histórica que va sumando cada vez más decisiones judiciales. Sí quisiera llamar la atención sobre la audiencia que lo más relevante no es fijarnos en un fallo judicial o no, porque no son los fallos judiciales los que determinan epidemiológicamente lo que es un nexo causal. Lo que sí debemos tener claro es que ya hay muchísimos estudios, estamos hablando de más de 300 estudios que nos hablan de esto, y también imagino que más adelante en el debate profundizaremos. Acá en Colombia hay otros estudios y otras investigaciones en salud pública que no nos hablan específicamente de cáncer, sino de toxicidad y de violación de derechos humanos relacionados con esta sustancia. Sí, pero por ejemplo la farmacéutica, bueno, en ese momento Bayer todavía no era dueña de Monsanto, pero Monsanto ha usado para defenderse que ha investigado y ha tenido en cuenta 100 estudios considerados relevantes por ellos y concluye que el glifosato no causa ningún tipo de problema en la humanidad. Entonces, ¿simplemente está defendiendo un producto o es completamente evidente esto que produce cáncer en las personas que lo usan? Muy bien, acá hay dos posturas. Una es la de una comisión que se hizo en Europa, que llega a esa conclusión que expone Bayer Monsanto, pero quiero hacer una aclaración. Esos estudios que expone la Comisión Europea tienen varios problemas. Lo primero, no son estudios revisados por pares académicos. Segundo, quienes realizan los estudios no demostraron no tener una relación con la industria. Y el tercer problema estadístico más grave, los datos no son abiertos, es decir, no permiten ser revisados. Entonces ellos utilizan esa argumentación que se puede controvertir. Ahora, muy bien, en el tema humano, ¿qué es lo que pasa con la salud humana visto desde el IARC? Cuando ellos mencionan que es clasificación 2A, están hablando es de fuerza de la evidencia, y en este momento lo que nos dicen es altamente sugestivo de cáncer. ¿En qué sí hay una asociación entre el cáncer, el linfoma no Hodgkin específicamente, y la exposición al glifosato? ¿En qué sí hay relación causa-efecto, o sea, directa, absolutamente demostrada, específicamente en animales, para peces y anfibios, y en los experimentos que se han hecho in vitro? Entonces yo creo que aquí debe primar la salud, primar los derechos fundamentales por encima de los intereses de una industria. Es decir, hay que reconocer el problema para tomar medidas, porque fíjense que cada vez se han ido explorando otro tipo de estudios que más adelante podemos mencionar de qué pasa cuando la gente ingiere glifosato. Si en este momento todos los que estamos acá en el estudio y los televidentes nos hiciéramos niveles en sangre de glifosato, seguramente tendríamos trazas, y eso es lo que la investigación médica está empezando a explorar. Antes de darle la palabra, señor Martínez, vamos a México con nuestra invitada, la doctora Mercedes López. ¿Cómo ha sido el camino de los mexicanos? Un país que también ha usado el glifosato. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra a nivel jurídico el uso de este componente químico que es usado en muchos herbicidas? Sí, justamente el glifosato está siendo usado con cultivos tanto de maíz, se quería usar con cultivos de maíz y se está usando con cultivos de soya en el sureste de México. Es muy importante decir que México es centro de origen del maíz. Para México el maíz no solo es alimento, es cultura, es religión. El Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, nos dice que las mujeres y los hombres fuimos creados en América de maíz. Y bueno, hace 4 años 52 personas y 20 organizaciones civiles interpusimos un juicio civil contra la siembra comercial de maíz transgénico de Monsanto específicamente, que hubiera implicado que se sembrara
pues que se contaminara el maíz mexicano, que tiene una riqueza y una amplia variedad que ha hecho que la cocina mexicana sea declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y en el sureste de México, donde los productores mayas tienen grandes producciones de miel de alta calidad que se exporta, se encontraron transgenes por la siembra de soya transgénica. Fueron rechazados toneladas de miel de Europa, de Alemania específicamente, y las comunidades también indígenas mayas interpusieron varios juicios, varias demandas para detener la siembra de soya comercial. Entonces estamos en ese ínter, el juicio continúa, no se ha dirimido, pero hay una medida precautoria muy importante que se estableció y se dijo, en lo que se dirime o no el resultado del juicio, no se puede sembrar de manera comercial maíz genéticamente modificado, y están los juicios en el sureste contra la soya. Esa es la situación jurídica en la que estamos. Eso en el caso mexicano. Citamos ahora el caso colombiano. Señor Martínez, ¿cómo está Colombia con el uso del glifosato? Está, sabemos, restringido desde el 2015, pero es un caso particular por el incremento de los cultivos ilícitos en ese país, y el presidente Iván Duque le ha pedido a la Corte de ese país que levante este veto para poderlo usar para el gobierno colombiano cumplir con esas cuotas con las que está comprometido con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, la situación es compleja como cualquier otra situación, digamos que medioambiental o de sostenibilidad, y tiene muchas variables. O sea, tenemos una condición particular de unos cultivos que quisiéramos que no estuviesen ahí, digamos que tienen un aprovechamiento que no es debido. O sea, hablar de un cultivo ilícito es un cultivo como tal, es una planta, y el uso que le demos a esa planta y a sus características es lo que termina siendo nocivo. Sin embargo, en la inmediatez de buscar resultados, es posible que el gobierno nacional haya observado que la herramienta que tiene en este momento más, digamos que disponible, es precisamente volver a la aspersión con glifosato, que valga la pena mencionarlo, esa aspersión no es 100% glifosato, sino es una mezcla de 43 a 47% de glifosato con otras sustancias que ayudan a que las características de esta sustancia impacten directamente, digamos que lo que hay allí en términos de plantas. Allí hay que hacer, digamos, que esa salvedad. No es un plaguicida, no es un herbicida, perdón, selectivo. No es que solo ataque a estas especies que podríamos denominar de cultivos ilícitos, que no son esas plantas de coca. No, ataca lo que encuentre. Ataca la forma como se alimenta la planta. Afecta efectivamente esa forma como la fotosíntesis natural se desarrolla en las hojas, y desde allí pues la planta se muere, ¿sí? Entonces sería el equivalente de agregarle un ácido a una planta y entonces sacarle las hojas y de por sí pues acabar su forma de alimentarse. Se entiende que efectivamente en el corto plazo, y con la visión cortoplacista que es bastante cercana, digamos, que a los colombianos, de querer resultados ya, se observe esto como una oportunidad. Pero lo importante termina siendo es que, a la luz de la nueva evidencia que existe, que está apareciendo, como lo mencionaba Camilo, pues vale la pena tener un contexto en el cual la solución no sea únicamente contemplar la aspersión con glifosato. Sí. Es muy posible que unas mejoras a esa aspersión, están hablando de drones tal vez, que pueden tratar de evitar, digamos, que haya una movida de ese material particulado hacia otras plantas, hacia las personas. Eso es difícil, pero digamos que se puede mejorar digamos que esa selectividad. Pero también hay que hablar de otras alternativas tecnológicas que existen y que tenemos que desarrollar. Creo, ¿Como por ejemplo cuáles? a ver, digamos que nosotros somos uno de los países más biodiversos del mundo, y digamos que en la política pública ya está enmarcado que todo el tema de desarrollo de productos a partir de la biodiversidad es un foco de crecimiento, y tenemos ya empresas que se dedican a generar biosoluciones que reemplazan, digamos, los plaguicidas petroquímicos, petroderivados o incluso sintéticos. Entonces, vámonos a las biosoluciones, vamos a los bioplaguicidas, trabajemos con soluciones que estén directamente dirigidas hacia ciertos cultivos. Hay formas de hacerlo, claro, eso no es de corto plazo. Sí. Eso es invertir unos recursos, conciencias, universidades, conocimiento, y esperar que salgan las soluciones para. Lo que quiero decir es,
Tal vez el gran error que podemos tener es contemplar que solo hay una única exclusiva solución. Claro. Una mezcla diferente. Y eso requiere muchísimo tiempo, que eso es lo que precisamente el gobierno del caso colombiano en particular no tiene en este momento para combatir estos cultivos de coca en diferentes sectores de este país. ¿Qué otras soluciones puede haber entonces en el caso de países como Colombia o en el caso de países como Argentina y Brasil, que tienen unas extensas plantaciones de soya, exportan, como lo veíamos en la sección de economía, soya a países gigantescos como China, pero esos cultivos necesitan herbicidas para preservar el cultivo para que llegue a buen término? Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros de panel. Acá hay un problema evidente que no nos podemos negar. Y específicamente en el tema de cultivos ilícitos, en orden de responder pregunta, quiero hacer una precisión. El glifosato, como se usa en cultivos ilícitos, como lo aclaraba ahorita Alejandro, no es el mismo de la agricultura convencional. Los televidentes pueden consultar el plan de manejo ambiental que se encuentra público en el Ministerio de Justicia de Colombia, donde uno puede encontrar que las dosis de glifosato que se utilizan en las aspersiones aéreas van de 3 a 10 veces más que en la agricultura convencional. Entonces tenemos primero un problema de toxicidad. Segundo, aspersiones aéreas a 50 metros. Imagínate la altura que va una avioneta, 50 metros, cuando en la agricultura convencional pueden ir entre 5, 7, hasta 12 metros exagerando. Estamos hablando de 50 metros. Cultivos que se hacen en ladera, porque normalmente estos se hacen siembras, se hacen en ladera. Entonces ahí viene un efecto de deriva que hace que estos compuestos volátiles puedan llegar a los cuerpos de agua, porque incluso se autoriza por ese plan de manejo ambiental, que en este momento afortunadamente está bloqueado, hacer aspersiones a 200 metros. Entonces estamos hablando de una mezcla completamente a la agricultura convencional. Entonces hay que uno, haciendo ese rigor técnico, debe decir, mire, esto es otro campo. Ahora, viene el tema de la utilidad, que es lo que nosotros hemos cuestionado mucho, la efectividad. Resulta que para erradicar 1 hectárea, lo que nos muestran las investigaciones de la Universidad de los Andes, 1 hectárea hay que fumigar 30. ¿Sí? Entonces es completamente ineficiente, por un lado. Y adicionalmente, no se logra ni con este tipo de aspersiones, incluso ni siquiera con la erradicación manual forzada. Entonces nosotros hemos propuesto alternativas distintas, como es que la interdicción de los precursores químicos, la pedagogía, los procesos de trabajar en promoción y prevención, porque lo que nos demuestra también que generan estas aspersiones es que solo mejoran una foto satelital. Es decir, ya se vuelve complaciente, se disminuyen las hectáreas y al otro año vuelven y crecen. Y un argumento que hemos encontrado fuerte, incluso está consignado también en esas mismas páginas del Ministerio de Justicia, porque a veces uno pensaría, ¿no?, que se disparan los cultivos ilícitos en Colombia cuando se suspendieron las aspersiones. No, eso es falso, porque incluso desde antes que se suspendieran las aspersiones, desde el año 2013, sí, empezó a haber un crecimiento desmedido de los cultivos. Entonces también ese es un contraargumento para ir en ese orden de hay que buscar estrategias mucho más creativas que no apelen ni a aspectos ideológicos ni fanáticos, sino más bien ir a los hechos y a la evidencia que nos pueda servir para solucionar el problema. Sí. Y en el caso mexicano, doctora Mercedes López, ¿qué proponen ustedes de alternativa para evitar el tipo de usos de estos químicos? Para México específicamente el glifosato viene ligado con los organismos genéticamente modificados. Entonces, toda la propuesta que tenemos en México es la que está impulsando la FAO. El año pasado en Roma se efectuó el segundo simposium de agroecología, donde se está planteando que el modelo de la revolución verde, este modelo industrial de usar organismos genéticamente modificados, herbicidas, químicos, fertilizantes químicos, ha sido superado, no ha terminado con el hambre. La alternativa es sembrar de una manera agroecológica, de una manera orgánica. Justo en la red de la que somos parte, Regeneración Internacional, trabajamos en todo el mundo. Tenemos proyectos orgánicos o agroecológicos en México, en Guatemala, en Belice, en Estados Unidos, en India, en África. Y lo que estamos planteando es que si bien la agricultura industrial ha sido un problema y emite aproximadamente el 40% de gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global, la agricultura debe ser la solución. Si se siembra de manera orgánica, y hay estudios científicos muy bien sustentados en ese sentido, se secuestra el carbono del medio ambiente, se regresa a la tierra, se le enriquece, se le humedece. Entonces, sembrar de otra manera
respetando la economía campesina, respetando a quienes nos dan de comer, que en un 70% son los pequeños y medianos agricultores y agricultoras, cuidando la biodiversidad, vamos a lograr revertir el calentamiento global, enfriar el planeta, es una de las mejores soluciones. Y bueno, eso estamos propugnando aquí en México, varias organizaciones civiles. Y por último, quiero decir que cuando el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en su discurso inaugural, él dijo que estaba en contra del maíz genéticamente modificado y su paquete tecnológico. Y bueno, estamos esperando que se avance hacia una propuesta más agroecológica. Doctora Mercedes, quiero aprovechar que estoy con usted para preguntarle, porque otra de las aristas de este tema y que da para un interesante debate es poner esos dos puntos opuestos que estamos viendo acá. Y uno es la ciencia, la tecnología y los avances que tienen estas compañías como Monsanto, como Bayer para desarrollar este tipo de productos, y la jurisprudencia, que están chocando aquí en dos puntos que pueden ser muy distintos. Sus fundamentos son completamente diferentes y en este momento, de acuerdo hasta el capítulo que llevamos hasta hoy, la jurisprudencia se está imponiendo un poco por encima de esos avances tecnológicos y de esos avances que puede tener este tipo de compañías. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que el problema no es ir contra la ciencia y contra los avances tecnológicos. Es muy importante avanzar en este sentido. Aquí no es una ciencia que esté buscando el beneficio de la humanidad. Esta ciencia de estas grandes compañías lo que está haciendo es trabajar haciendo manipulaciones genéticas con semillas, con alimentos ancestrales que han sido desarrollados durante siglos por muchas comunidades, y lo que está buscando es hacer un negocio, tener las patentes. De hecho, sabemos que ha demandado Monsanto a agricultores en Estados Unidos, en Canadá, que han sido contaminados por siembras cercanas de organismos genéticamente modificados. Entonces, creo que tenemos que ser muy claros. Es una ciencia a modo, hay científicos a modo también, y hay un conflicto de intereses. Hay mucha gente que va a las universidades o a los grandes institutos o a los gobiernos que está ligado a Monsanto, o que tiene también, ha tenido intereses o ha sido parte del staff. Hay un conflicto de intereses. Sí. Y yo también quisiera decir que, bueno, hay un principio precautorio. Esto es muy importante. ¿Qué dice Monsanto y las compañías? Bueno, que el glifosato no afecta, que no hace daños, pero hasta que no esté probado, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo nos dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica. Entonces, a nivel también jurídico, tenemos instrumentos de defensa. Importante ese punto que usted toca, doctora Mercedes, desde la Ciudad de México. ¿Opiniones aquí en el estudio? Sí, yo quería hacer un foco en algo que acaba de mencionar la doctora Mercedes y que es importante. Ella menciona la Revolución Verde, todo ese movimiento de los 70s para producir más alimento, para incrementar la productividad, en donde incluso Fundación Rockefeller y otra serie de organizaciones pues empezaron a invertir grandes cantidades de dinero para buscar pues más producción de alimentos. Y voy a decir algo odioso, pero es interesante. El ser humano ha estado cometiendo sistemáticamente unos errores por tal vez ignorancia o por tal vez no precaución, pero a veces podríamos llegar a decir que ha sido con una buena intención. A final del siglo XIX, 1 millón de irlandeses murieron por hambre. Una hambruna. Estuvimos teniendo una hambruna a comienzos del siglo XX en la Unión Soviética, donde murieron cerca de 3.5 millones de personas. En la India, entre el fin del siglo XIX y el siglo XX, murieron cerca de 30 millones de personas. En Etiopía hubo para los 70 reciente, en los 300.000, exactamente, 300.000 personas documentadas muertas. O sea, y era hambre, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, hey, encontramos una solución y estamos evitando que la gente muera de hambre, ¿sí? Parcialmente, digamos que es una verdad parcial, pues hay un elemento que uno dice, bueno, funcionó. Ahora, lo importante es que teniendo más información, es ilógico que continuemos desarrollando las actividades como creíamos que era adecuado. Pero yo quiero llamar la atención a que no tenemos que partir a veces siempre de la mala fe.
la humanidad como la conocemos hoy, siglo XXI, es más, de pronto hasta la posibilidad de que nosotros existamos, es debido a que esa revolución verde que trajo una cantidad de elementos de tecnificación, de plaguicidas, de pesticidas, sí, desafortunadamente, que ahora nos damos cuenta que son muy peligrosos. El DDT está en los polos. Sí, que sigue. Pues bueno, ayudó para que estemos acá. Seguramente no con la mejor salud, seguramente no con las mejores condiciones de vida, seguramente no con las mejores condiciones ambientales, pero estamos acá. El llamado es a revisar qué tenemos que hacer de aquí en adelante para no seguir cometiendo esos errores, ya que vamos conociendo la verdad. Por este lado, opinión. No, y lo que dice la doctora Mercedes me parece importantísimo, medular, principio de precaución, que ha triunfado tanto en México como en Colombia. ¿Y qué quiere decir el principio de precaución? Que en Colombia además es constitucional. Detención prudente ante un hecho científico que genere riesgo y que además sean los poderes del Estado los que están ahí encima para generar ese riesgo, hay que generar detención prudente. Voy a darlo con un ejemplo sencillo. Suponiendo que decimos que en una ciudad hay 5.500 atropellados al año y X número de muertos por vehículos. Sí. No quiere decir entonces que por eso toque prohibir los vehículos. O entonces el cigarrillo. Entonces ya sabemos que el cigarrillo da cáncer, mata, hay que prohibir el cigarrillo. No. Frente a esto, lo que hacen las sociedades modernas son aspectos regulatorios porque son decisiones del individuo, o sea, son decisiones personales. Cuando viene una aspersión aérea, las comunidades no están decidiendo ser asperjadas, ni las que tienen ese efecto colateral, que hablaba de la deriva, en el que llega esa aspersión y termina generándoles daños en su salud, particularmente, como lo han descrito los estudios acá en Colombia, en abortos espontáneos, enfermedades dermatológicas y respiratorias. Entonces, aquí no fue la persona la que escogió exponerse a ese riesgo, de tal suerte que ahí se debe aplicar ese principio que señala la doctora Mercedes de generar esa detención prudente, y en eso es lo que estamos en Colombia. Lamentablemente, así como lo señalaba Alejandro, existen presiones económicas en algunos países de América Latina y del mundo para favorecer el uso del glifosato. También existen en Colombia presiones políticas de resultados. Queremos resultados ya. Y lo que hay que entender económicos no pueden paralizar la economía. Argentina, por ejemplo, no puede paralizar su producción de soya, que es su producto de exportación más importante. Frente a ese punto, yo creo que hay que hacer una diferenciación. El glifosato para agricultura convencional y el glifosato para cultivos ilícitos. Entonces, cuando hablamos para agricultura convencional, claro, lo ideal sería no utilizar ningún veneno. Nada, ningún veneno. Pero como bien lo señalaba Alejandro, ahora existen alternativas biológicas menos contaminantes, y en esto creo que hay que dar una transición y generar un efecto regulatorio y tomar esos buenos ejemplos, como lo señalaba la doctora Mercedes, que ocurren en México, sembrando otro tipo de semillas y generando otro tipo de alternativas. Entonces, regulación. En el caso de aspersión de cultivos ilícitos, señalamos que Colombia es el único país del planeta que opta por esta técnica. El que la dejó hace un tiempo fue Afganistán, año 2004. Deberíamos aprender de países como Perú, donde el glifosato está prohibido para la aspersión de cultivos ilícitos, y han logrado estrategias mucho más creativas, mucho más persuasivas, en las cuales se logren resolver los conflictos socioambientales. Me quedan 5 minutos de programa. Quiero que empecemos a armar las conclusiones, porque además debo darle paso a los comentarios de los televidentes. Quiero preguntarle a la doctora Mercedes, ¿qué va a pasar con este episodio después del antecedente que deja esta demanda en Estados Unidos, estos $2.000 millones que tiene que pagarle a estos dos ciudadanos estadounidenses, la farmacéutica Bayer? Sienta un precedente. ¿Cuál es el capítulo al que nos vamos a enfrentar próximamente? Sienta un precedente el hecho de que estos 3 casos tan fuertes que se están presentando, otros casos en Francia, donde se ha demostrado el daño a nivel cancerígeno por el uso del glifosato, va a hacer que estas empresas pues cumplan con una responsabilidad incluso humana en ese sentido. Yo creo que no se paraliza, y la idea no es parar la producción de un país, la idea es transitar hacia sistemas de siembra agroecológicos. Nuestros ancestros en América Latina, las comunidades indígenas sembraban de una manera mucho más holística, mucho más integral. Esa es la idea. En México se está importando la 1/3 parte del maíz que consumimos, y la idea, y los científicos comprometidos con la sociedad de México tienen estudios donde indican que invirtiendo en el campo podemos producir de una manera sustentable y evitar el glifosato y toda una serie de elementos. Hay que etiquetar al glifosato, hay que
aplicar una regulación a todos los organismos genéticamente modificados también. Me parece que hay que prohibirlos, hay que avanzar contra este tipo de químicos. Y por último, quiero cerrar diciendo, bueno, en esta parte, que en México se han hecho estudios al subsuelo de Yucatán y de toda la zona sureste y se ha encontrado que está contaminado por glifosato. Sí, doctora Mercedes, le pido materna, que concluya rápido porque tengo que ir a las conclusiones de mis otros dos invitados. Claro. Leche materna y sangre de las personas está llena de glifosato. Concluyo. Sí, por este lado. Perdón, pero me quedan 3 minutos. No, vale. Yo creo que es un tema, la principal conclusión para mí es que tenemos que buscar soluciones, como lo decía la doctora Mercedes, holísticas, ¿sí? Soluciones que atiendan la complejidad y que no solo contemplen una alternativa. Ahora bien, considero que sí es una alternativa que vale la pena contemplar en la medida en que la evidencia permita demostrar que eso es seguro. Sí. Si no es seguro, pues busquemos otras alternativas. ¿Legislación? ¿Tiene que haber una legislación, un cambio? Yo personalmente no considero Sí. que las cosas que son buenas o malas desde cierta perspectiva tengan que legislarse para lograr la conducta. Por este lado, doctor Prieto. Un minuto. Bueno, conclusiones puntuales. La primera, en términos de agricultura, no es viable técnicamente ni económicamente, así todos lo deseáramos, prohibir el glifosato Sí. de tajo. Eso no se puede hacer. En ese aspecto, lo que pedimos es regulación y que no se nieguen los hechos científicos de que esta sustancia tiene muchos riesgos. Lo segundo, en términos de aspersiones aéreas con glifosato, sí se debe mantener la prohibición por los riesgos que genera para la salud humana. Gracias por su opinión. Vamos a ver los comentarios de algunos de los televidentes a través de las redes sociales. Ellos respondieron a la pregunta ¿qué acción se debería tomar sobre el uso del glifosato? Vamos a ver en Facebook. Nos responde Francisca Caballero. Ella dice juicio y castigo para quienes usan el producto que atenta contra el ecosistema. También en Instagram comentan prohibirlo y sancionar a las empresas que lo están usando. Un televidente anónimo es el que nos deja ese comentario. Pues ustedes pueden seguir participando a través de las redes sociales de France 24, ya la saben en Twitter, @France24_ES y también mi cuenta personal, @Santilogo. Le quiero agradecer a nuestros invitados del día de hoy por haber participado en el programa y haber dado a conocer sus puntos de vista sobre este tema. Feliz noche.